Bienvenidos a Casa de Oración. Les pido que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 15 y corresponde el versículo 22. Va a ser nuestro punto de partida. ¿Ya está conmigo? ¿Sí? Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaros de la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo. Es un privilegio poder ser expuestos a tu palabra. Señor, es tiempo de venir a escucharte. Queremos escuchar tu voz. Disponemos nuestro corazón, te pedimos ayuda para que no nos distraigamos, Señor, sino que podamos dedicar este tiempo a ti, porque hoy es tu día. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para poder entender qué es lo que quieres hablarnos como iglesia y como cristianos a cada uno de nosotros. Porque siempre estaremos necesitados de tu palabra, Señor. Es nuestra oración, es nuestro clamor para ti, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Desde la semana, hace 3 semanas estamos siendo testigos del concilio, el primer concilio que se da en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, y se da en Jerusalén. Y este concilio se da como producto de una diferencia que se presenta con una doctrina, un ritual que estaban tratando de imponer los judíos a los gentiles que acababan de creer el evangelio.
Y este consistía en obligarlos a que se circuncidaran, que practicaran la circuncisión en sus cuerpos y a que obedecieran o observaran la ley de Moisés. Entonces los querían obligar. Y esto se da en la iglesia de Antioquía de Siria. Ya estudiamos que había otro Antioquía, que era el de Pisidia, pero esto se da en Antioquía de Siria. Y entonces, una vez que se da este problema, que se da este conflicto, una diferencia dentro de la iglesia, lo que hace el cuerpo de líderes de Antioquía es que les dice, vayan por favor a Jerusalén y atiendan esta situación. Y entonces Pablo y Bernabé suben, por así decirlo, porque geográficamente está hacia el norte, van a Jerusalén y llevan esta situación, este caso. Y dice la escritura que los fariseos que habían creído exponen también su punto, ¿no? Del por qué ellos creían que debía ser así. Y ya lo estudiamos hace 2 semanas. El primero en tomar la palabra es Pedro. ¿Sí lo recuerda? Si no, por eso estamos haciendo esta introducción, porque el domingo pasado fue especial. Entonces a lo mejor ya se le olvidó. Pedro es el primero en ponerse de pie, en tomar la palabra, y entonces él expone 3 puntos del por qué él decía que la salvación es por gracia, que no es por obras. Y dice primero, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hechos 15, versículo 8 y 9. Entonces lo que Pedro les dice es, el don del Espíritu Santo es la prueba más contundente de que la salvación es por gracia, ¿no? Les dice Pedro. Y como si esto no fuera suficiente, dice, ahí les va otro punto. Y en el versículo 9, en la segunda parte, les dice, purificando por la fe sus corazones. La purificación del pecado, les dice Pedro, es la prueba de que la salvación es por gracia. Y van 2. Y finalmente expone un tercer punto en el versículo 10 y el versículo 11. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué? Seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces lo que está diciendo Pedro ya para cerrar, les dice, miren, ya les di dos argumentos por los cuales yo les digo que la salvación es por gracia, pero si no son suficientes, quiero decirles que la ley no es posible. Estamos imposibilitados a que a través del cumplimiento de la ley nosotros recibamos la salvación. Nadie lo ha conseguido, les dice Pedro. Y finalmente da un paso atrás o toma asiento, y los que toman ahora la palabra son Bernabé y Pablo, y en un solo versículo Lucas nos dice más o menos lo que ellos exponen, y dice que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es un breve resumen que Lucas hace de que seguramente ellos platicaron mucho acerca de ese primer viaje que estudiamos. Fuimos semana a semana a Chipre, y luego el barco, y luego los deja Juan Marcos, o sea, fuimos todos. Y esto es lo que Lucas trata de decirles en un resumen a los que leen el libro de los Hechos. Encontramos entonces que no pueden argumentar ni contra los 3 puntos que puso Pedro, ni contra lo que dicen ahora Pablo y Bernabé, y entonces se quedan callados sin poder defender el punto, esa postura que ellos tenían de circuncidar y de observar la ley. Y finalmente es Jacobo quien toma la palabra. Es un sobrenombre, su nombre era Santiago, era el hermano de sangre, de carne de Jesús, y él es quien toma la palabra, y él cierra con una cita bíblica que es el libro de Amós, no vaya, capítulo 9, verso 11 y verso 12. Y lo que hace él es, ya tomando lo que han expuesto, él cierra y trata de explicarles que finalmente era algo que estaba profetizado. Él usa esa cita de Amós y les trata de decir, miren, desde entonces ya estaba dicho que del linaje de David vendría el Salvador.
y que nos buscaría a todos, y eso incluye a los gentiles. Y de esa manera concluye Jacobo, cierra el concilio y entonces toma la determinación de que no se les inquiete. Otra versión dice que no se les ponga obstáculo a los gentiles. ¿En cuanto a qué? A obligarlos a circuncidarse. Queda determinado, Jacobo toma la decisión y dice, no se les va a obligar ni a circuncidarse ni a obedecer la ley de Moisés. Pero da una instrucción y es que se escriba una carta. Redacten una carta en donde les vamos a decir qué fue lo que ocurrió. Y les vamos a hacer algunas sugerencias que también estudiamos hace 2 semanas. Que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de estrangulado, y de sangre. Y ya con esto en mente, ahora sí podemos iniciar. ¿Ok? Versículo 22. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. 2 puntos. La decisión que tomó el concilio tenía que ser comunicada, ¿no? ¿Sí es así o no? O solo se ejecutaba, ¿no? Se toma una decisión, la tienen que comunicar y es a la iglesia de Antioquía de Siria. Y era importante porque estos eran asuntos doctrinales, era muy importante. Y también estaban incluyendo algunas cuestiones prácticas. Pero sobre todo, porque esta iglesia de Antioquía de Siria era el epicentro de la iglesia gentil. Entonces, desde ahí también se iba a desprender una enseñanza correcta o incorrecta y por eso era tan importante. Pero quiero que note algo bien especial. Dice, ponga sus ojos en el versículo, dice, pero pareció bien, ¿a quién? A los apóstoles, 1. ¿Y a quién más? 2. ¿Con toda la qué? La iglesia, 3. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Vemos una manifestación de unidad. Diga unidad. Otra vez. Unidad en el interior de la iglesia primitiva. Tal como la vimos semanas atrás en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 5, dice, todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, no un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro. Todos estuvieron de acuerdo. Y vemos aquí que en la toma de decisiones, y hablamos de decisiones importantes, no era cualquier decisión, hay un concilio, hay una resolución, hay una carta, y ahora fíjense, Dios tiene cuidado hasta de quién la llevaría. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que quiero hablarles es de unidad. Esa unidad. La enseñanza tiene por título la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Estaban de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo lo lograban? ¿Cómo lo lograban? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Escuché solo uno por ahí, un amén, pero está bien. Guiados por el Espíritu Santo. Observamos que con mucha claridad los apóstoles, ese es el orden que nos muestra la Biblia, Los apóstoles son quienes toman la decisión, pero ellos no son autónomos. Ellos no se mueven solitos, sino que dice que lo conversan con los ancianos de la iglesia. Y no queda ahí, sino que finalmente lo comparten con toda la iglesia de Jerusalén y de esa manera llegan a una decisión y se hace la unidad. Yo quiero sugerirle esta mañana y pedirle que procuremos la unidad. ¿Sí? ¿Amén? Como iglesia tenemos que procurar la unidad
Y esto comienza desde su casa. ¿Sí? Oye, ¿ya viste lo que están viendo los niños? Déjalos. Diferencias. Oye, ¿ya viste que está comiendo chetos? No, chetos no. No hay unidad. Y esa unidad debe comenzar en nuestras casas. Y de esa manera es que vamos a poder venir aquí a la iglesia y tendríamos unidad. Pero por eso a veces la iglesia está tan fraccionada, porque pues nuestra casa le hace falta esa unidad. Amén. Ya se va a poner rudo el hermano. No, vamos empezando. Entonces dice que eligieron a Judas, que tenía por nombre Barsabás, y a Silas. ¿Para qué? Para que acompañaran a Pablo y a Bernabé. ¿Y luego para qué? Bueno, porque llevaban una noticia importante, un documento que había hecho la iglesia, y cosas podían suceder. Entonces la iglesia de Antioquía de Siria tenía que saber que sí era verdad, que no es una carta que se inventaron Pablo y Bernabé allá en una cueva y que dijeron, no, mire, pues esto es lo que dijeron, no, y van a ir ellos a respaldar esta decisión. Pero mire qué dice de estos dos hombres, Barsabás y Silas. Varones, ¿qué? Principales. Varones principales de entre los hermanos. La versión latinoamericana dice hombres prominentes de entre los hermanos. Y la traducción al lenguaje actual dice, estos dos eran líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia. Yo encuentro aquí que Dios tiene cuidado de todos esos detalles finos y especiales. Y aún esta decisión es bajo la guía del Espíritu Santo y tenían que elegir a hombres calificados, porque era de peso lo que iban a comunicar. Y esto incluía no solo llegar a decirles, oigan, ¿qué creen? Hubo un concilio, habló Pedro, habló, sino tenían que explicar cómo es que llegaron a esa deliberación y darle una explicación a la iglesia de allá. Además, fíjense qué importante, ¿eh? Deben pedirle a la iglesia antioqueña que acepte la decisión y que mantengan la unidad. ¿Cómo ve? ¿Era fácil o difícil? Yo les digo, difícil. Era un tema difícil, porque lo que iban a exponer ahí ya se había armado una bronca no pequeña, ¿se acuerdan? Y entonces la función de estos hombres era eso, decirles, oigan, miren, les tengo que decir algo. Ya se tomó una decisión. ¿Por qué el hermano? ¿Y quién lo decidió? ¿Y por qué él? ¿Verdad? Sucede. Entonces eso era el primer tema que tenían que atender, pero sobre todo ellos tenían que tener algo y era mantener la unidad. Que no se fraccionara la iglesia en Antioquía de Siria, sino que ellos tenían que estar atentos y si algo sucediera como, a ver, ven, ¿tienes dudas? ¿Quieres saber más? Te explicamos, mira, esto fue lo que pasó. Y esa era la función de estos hombres. Tener que explicar la decisión que se había tomado. Y no era sencillo tratar de armonizar por el bando de los rudos, judíos que querían imponer rituales y la circuncisión. Y por el lado de los técnicos, un grupo de gentiles recién creyentes y ellos ahí en medio. Era algo bastante difícil. Finalmente llegamos a conocer el mensaje, porque si se dieron cuenta hasta donde leímos nos quedamos en 2 puntos. ¿Sí? Versículo 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos. Aquí ya estamos leyendo la carta, pongamos atención. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo. Sí, no sé si los conozcan, dice, pero son hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27,
Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, en segundo término, no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pásenla bien. Punto. Qué hermoso, ¿no? Que nos revelen lo que decía esa carta. Gracias a Dios. Ahora yo les voy a leer la carta en la versión traducción al lenguaje actual, mientras les comparto 3 puntos. ¿O querían 5? No, sí, son buenos los 5 puntos. Dice, nosotros los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, de Siria y de Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido, dice el versículo 24, que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso, dice, y los han confundido con sus enseñanzas. Primer punto, lo que está haciendo la iglesia de Jerusalén es que se está disociando del partido de la circuncisión y con ello de la idea de que la circuncisión sea un requisito para ser miembro. ¿Cómo lo sabemos? Dice, ellos fueron sin nuestro permiso. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y esto nos habla de personas que estaban enseñando sin el permiso de la iglesia. ¿Y qué estaban enseñando? Bueno, ya lo sabemos. Mire, esto es de mucho cuidado, sobre todo si usted pertenece a esta iglesia. Y sí debo decirle que necesita de nuestro permiso para poder enseñar. Porque de alguna manera, dentro de la enseñanza, en la clase, en la casa, en donde usted esté, usa el nombre de casa de oración. Entonces, sí es necesario que lo platiquemos. Si usted quiere iniciar un grupo en casa, si usted siente que tiene llamado para evangelizar en las calles, cualquiera de estas situaciones, usted y yo no somos autónomos, no podemos de manera espontánea salirnos a la calle y enseñar. Y lo otro que le quiero decir es, también tiene que tener mucho cuidado si usted está yendo a casa de alguien y está escuchando alguna enseñanza. No, pero usted no sabe, qué hermoso, y tiene un manual, y es que no es suficiente lo que aquí se enseña. Pues está bien. Sí, se me acabó la batería. Usted puede tener cualquier cantidad de argumentos para poder acudir, pero lo que estamos aprendiendo hoy es que es muy delicado lo que nos pueden enseñar. O sea, el riesgo es muy grande, tanto de que usted tome la iniciativa de abrir un grupo en casa, de salir a las calles a evangelizar, cualquier cosa que aparentemente sea piadosa, pues hay un orden y hay un proceso a seguir, tanto como lo otro, de que esté usted acudiendo a algún lugar y está siendo instruido. ¿Y por qué? Vamos a ver el segundo punto. Y los han confundido con sus enseñanzas. Falsas doctrinas. Muchas veces herejías son enseñadas y usted y yo no las comemos. ¿Sí? ¿Sí ha estado en otras congregaciones? Sabrá que no estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy serio y es importante tomarlo en cuenta.
Porque esta palabra confundió y los han confundido con sus enseñanzas. Otra versión dice, los perturbó, inquietando, dice. Ahora entiendo, porque ya a veces después de que usted ha estado escuchando algunas cosas, ya viene aquí conmigo y ya está usted inquieto, inquietando. La palabra griega que utiliza es tarazo, y tarazo es una palabra bien fuerte. Le voy a decir qué significa. La traducen como trastornar profundamente. No superficialmente, no, trastornan profundamente. Perturbar profundamente se traduce también como confundir o como crear temor. No, es que fuimos a casa de no, hombre, predica bien. No, dice, yo sentí más bien temor de lo que enseñó. Es esta palabra. Y sacamos una aplicación bien importante para nosotros como iglesia, y es que no podemos ser ligeros. No podemos ser ligeros en acudir a una célula en casa de alguien, en ir a un grupo en casa de alguien. Esto es muy serio, hermanos, y profundo, porque los estragos causados por las falsas enseñanzas son bien graves. O sea, han dividido iglesias, han cerrado iglesias por causa de este tipo de situaciones. Y lo mismo si usted tiene ese sentir de querer compartir algo. No puede simplemente bajar un folleto de internet y porque te parece muy bonito, ay, no, es que me conmovió mucho, ya tú imprimes 24 folletos y te subes a la ruta 69 y te pones a compartir un material que ni siquiera es revisado, que ni siquiera es de nuestra iglesia y en completa autonomía. Es delicado. Por favor, no lo hagamos. El segundo punto que encontramos en la carta es que enfatizan que es por acuerdo de la asamblea que envían a estas personas, o sea, a Judas y a Silas, y que ellos sí cuentan con el apoyo de la iglesia. Qué especial es eso, ¿verdad? Versículo 25 dice, porque hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Y dice, ellos personalmente, ¿qué? Les explicarán, dice esta versión. Personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. ¿Y qué aprendemos de esta porción? La importancia del respaldo del Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Levanten su mano. Sí, o sea, uno no es el llanero solitario, ¿no? Y como, no, pues, no, es Dios quien confirma. Es Él quien da el respaldo a través de las autoridades. Y en este caso que estamos estudiando, es la iglesia en Jerusalén quien hace la intervención. Entonces yo quiero animarlo esta mañana a que evite la autonomía. No sea usted una persona que independiente, autónomo, que decide solo, que se mueve solo, que hace solo. Luego hay blogueros, ¿no? Yo no entiendo mucho de esto, no tengo ni siquiera Facebook. Pero hay gente que se pone a bloguear y se meten allá polémicas y empiezan y no, y que la salvación, ¿verdad? Si se pierde, no, tú no sabes Biblia, no, pues enséñame, no, sí, mira, y sacan versículos y el otro le vuelve a tirar. La presencia de Dios, ¿no? Presencia. Y se hacen muchos maestros. Y como ya lo dije, otros hacen grupos en casa, otros igual se hacen youtubers, ahora que está de moda, ¿no? Todo por la pandemia, y suben cápsulas, evangelistas sin respaldo de una iglesia. Y solo quiero decirle, le garantizo que eso nunca llega a un buen término. Nunca termina bien. Entonces, no solo eran responsables estos dos hombres de entregar la carta, sino de explicarla.
qué había pasado y cómo se llegó a esos términos y por qué habían llegado a esa decisión. Y punto número 3, transcriben el acuerdo tomado de forma unánime y bajo la guía del Espíritu Santo de no imponerles carga. Y terminan la carta haciendo una recomendación. No es una orden, es una recomendación la que hacen. Les dice, si cumplen con esto, harían muy bien. Versículo 28. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. Versículo 29 les dicen, no coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre dentro. Y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Y entonces termina diciendo, si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban un cariñoso saludo. Y hasta aquí era toda la teoría, lo que tenían propuesto en su corazón, cómo iban a hacerlo y el contenido de la carta. Ahora vamos al versículo 30, que ya es la ejecución de lo que sucedió. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Ahí está la obediencia. Y reuniendo a la congregación, ¿qué hicieron? Hola. Entregaron la carta. A eso iban. 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Bueno, finalmente llegaron a la iglesia de Antioquía de Siria y entregan la carta. Yo no sé si a usted le dio curiosidad, pero ¿por qué la dirigieron a esa iglesia, la carta? ¿Y por qué los enviaron ahí? Bueno, número 1, porque ahí fue donde se suscitó el problema. Y porque esta iglesia fue la que pidió la intervención de Jerusalén en medio de esta situación complicada. Y entonces la dirigen a ellos. Y dice entonces que reuniendo a la congregación, ¿a unos cuantos? Todos, ¿no? O sea, ya estaba toda la iglesia reunida, entregaron la carta y la leyeron. Y habiéndola leído, la cual, 2 puntos, se regocijaron por la consolación. Hay 2 reacciones por parte de la iglesia. La primera de ellas es regocijo. Diga regocijo. O sea, celebraron. Hubo en su interior una alegría especial de saber que su salvación era real y que era por gracia. Y entonces quita de sus hombros aquella carga que les había estado preocupando, si era real o no era real su salvación, si sí tendrían que circuncidarse, si sí tendrían que judaizarse y comenzar a obedecer, a aprenderse toda la ley de Moisés y observarla. Y en ese momento viene un alivio en aquellos que escucharon y se regocijaron. Y la otra reacción fue consolación. Consolación. Esto debido al ánimo que les produjo el mensaje. Ya no debían temer de que su salvación no era real. Porque si no era por gracia, era por obras. Y esto se conoce como legalismo. ¿Sí sabía? Los legalistas. El legalismo tiene una característica y es que produce temor. O sea, el legalista se la pasa tratando de hacer cosas para agradar a Dios, para buscar la salvación, pero nunca tiene certeza. Y entonces es bien desgastante porque tú vas tratando de hacer cosas para ganar ese favor, no ves la respuesta y hay temor. Otra característica del legalismo es la culpa. Todos nos vamos a identificar de alguna manera porque hemos pasado por estos tiempos. ¿Y culpa por qué? Cuando fallo.
Porque el legalista tiene muy claras las cosas que tiene que hacer para conseguir el favor de Dios, pero ¿qué pasa? Que no siempre lo logramos. Y entonces me siento culpable. Y hay otra cosa que genera el legalismo y es orgullo. ¿Sí? Cuando de esas cosas que tú crees que tienes que hacer para alcanzar la salvación o el favor de Dios y las logras, la persona. De por sí batallamos con eso, hermanos. Pero el legalista es orgulloso. Entonces, el escuchar estas noticias trae en esta iglesia regocijo y trae consolación. Qué alivio. Qué alivio, porque habíamos estado llenos de temor, nos habíamos sentido culpables y nos habíamos sentido orgullosos. Pero ahora que sabemos, dice la iglesia, somos libres y somos salvos por la gracia de Dios. Por otro lado, vimos lo que provoca el legalismo, pero ¿qué es lo que provoca la gracia? Dos cosas: consuelo y esperanza. Amén. Acompáñenme a segunda de Tesalonicenses 2:16, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. ¿Está conmigo? Vamos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio, fíjese, ahí está, consolación eterna y buena esperanza. ¿Por qué? Ahí están los dos puntos. Por un lado tenemos el legalismo, que es por obras y me va a llenar de temor, me va a llenar de culpa y me va a hacer una persona orgullosa, un creyente fariseico, orgulloso, hinchado. Pero si usted confía en la gracia de Dios, va a ser una persona consolada, que solo encontró el consuelo en la sangre de Cristo, en el Evangelio, y siempre va a tener esperanza. Amén. Versículo 32 de Hechos 15. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Ahí está. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vemos a aquellos líderes de la iglesia de Jerusalén que habían sido enviados a Antioquía ejecutando su llamado. Dijo, mira, tienes que ir a esto, a entregar la carta y a explicarles. Y ahí están ellos ejecutando. Dice, consolaron y confirmaron lo que habían sido enviados. ¿Con qué? Con sus propias palabras, dice la Escritura. Con abundancia de palabras. Se refiere a eso, no a la Escritura. Está en minúscula. Abundancia de palabras. Explicaron y explicaron y explicaron y explicaron y atornillaron las verdades, explicando una y otra vez el contenido de aquella carta y lo que había sucedido. Ellos estaban haciendo a lo que fueron enviados. Y la pregunta de aquí para usted es, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios a la que ha sido enviado? Lo aprendimos el domingo y nos decían algo así: para un cristiano el servicio no es opcional. Nuestro corazón es de Jesús, nos decía el pastor. Y Jesús vino a servir y a dar su vida por muchos, en rescate de muchos. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Porque aquí encontramos a Judas y a Silas, que estaban haciendo la voluntad de Dios y lo que les había mandado hacer, consolando a las personas. No, mira, no te desanimes. No, mira, ten cuidado, no seas orgulloso. Y confirmándolos. Estabas bien, estabas en lo correcto, fue por gracia, confirmando, afirmando. Pero ¿qué hay de nosotros? Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos
para volver a aquellos que los habían enviado, o sea, a Jerusalén. Encontramos que se cumple el propósito, ellos hacen a lo que fueron enviados y finalmente llega la despedida. Se tenían que ir y regresar a Jerusalén. Y en relación al versículo 34, que es el que sigue, mira, léalo, 15:34, mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Encontré que muchos eruditos y estudiosos de la Biblia coinciden en que no estaba originalmente ese versículo ahí. ¿Cómo? Ellos aseguran que no estaba ahí. Encontré algunos otros que opinan que sí y respetan esa parte. Pero encontré una explicación muy interesante de un hombre que se llama Trenchard. Y Trenchard lo que dice es que originalmente sí no estaba, pero que lo que ocurrió es que Silas regresa a Jerusalén, pero él vio la necesidad que había en la iglesia de Antioquía. Entonces él regresa a Jerusalén a acomodar todas sus cuestiones personales y regresa. Y entonces finalmente se pone en servicio con la iglesia de Antioquía. De hecho, es quien va a acompañar a Pablo en su siguiente viaje, que iniciamos la siguiente semana. No sabemos cuál sea la verdad de las cosas. Ahí está el versículo y dice más, Silas le pareció bien quedarse allí. Versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Y qué hacían? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Lo que hicieron estos dos hombres fue retomar lo que estaban haciendo. ¿Sí? Tal vez llegaron y le dijo Pablo, buenos días, vamos a continuar nuestra serie que habíamos dejado pues fuimos a Antioquía, a Jerusalén, regresamos hace 2 o 3 semanas. Es lo que hacen. Continúan donde habían dejado su ministerio y era enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. Y esto es algo que yo persigo, hermanos, personalmente. Enseñar desde aquí la palabra de Dios y anunciar el evangelio. Nada más. Nada más ni nada menos. Dejando bien clara una cosa, que la salvación es por gracia. Amén. Eso dice la Biblia y eso enseñó el Señor. Y bueno, es así que la iglesia sobrevivió al mayor reto que habían enfrentado hasta ese momento, y era realmente un ataque satánico, era un ataque de parte de Satanás, y la intención de esto era dividir la iglesia. Dividir la iglesia. Si esto hubiera seguido adelante, se hubieran formado 2 líneas, 2 bandos. Culturalmente, judíos y gentiles, y raciales también. Eso hubiera sido un problema muy, muy serio, pero finalmente Dios lo echó abajo. Y da paso, abre paso desde entonces y hasta hoy a la gloriosa verdad de que la salvación es por gracia. Y el apóstol Pablo lo transmitió de una manera muy especial en el libro de los Efesios. Acompáñeme. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, verso 8, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. ¿Es así en su vida? ¿Sí? ¿O acaso en su vida es distinto? Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, dice otra versión. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. ¿O sí? ¿Alguien hizo algo? No, Dios se los regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, dice. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nadie podemos vanagloriarnos de ello. Y con esto llegamos al
al fin de la enseñanza del día de hoy. Con esto terminamos el tema del concilio. Si Dios nos permite, la siguiente semana, ¿qué dice el encabezado? Pablo se prepara, se separa de Bernabé y comienza ¿qué? Segundo viaje. Vamos a dar inicio la siguiente semana al segundo viaje. ¿Cuántos fueron bendecidos por el primer viaje? Fue especial, pues ahora vamos a acompañarlos a este segundo viaje y por hoy aquí vamos a quedarnos. Le pido que se ponga de pie, por favor, para que terminemos.